El tema de la pretensión procesal se vincula con el tema que tratamos anteriormente, las situaciones jurídicas. Habíamos visto dos situaciones jurídicas en particular, que eran la jurisdicción y la acción. La jurisdicción como una función jurisdiccional que desempeña el Estado a través de órganos competentes para, digamos, dictar justicia, o como aquella potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una causa determinada. Y habíamos dicho que la acción era aquel poder o aquel derecho subjetivo público de acudir a los tribunales y pedir que se resolviera un conflicto o se excluyera una insatisfacción jurídica. Y habíamos hecho el símil de que la jurisdicción era un vehículo que se ponía en marcha cuando se introducía la llave en el vehículo para encenderlo, y que la acción era precisamente la llave que encendía digamos, el mecanismo de la jurisdicción. Y allí habíamos vinculado tres elementos que eran la acción, la pretensión y la demanda, y habíamos adelantado que la demanda era un acto procesal que contenía en sí mismo la pretensión. ¿Qué es esto de la pretensión procesal? La pretensión procesal es una declaración de voluntad por la cual una persona reclama a otra, pero enfrente a un tercero subordinado a ambas, un determinado bien de la vida y formulando en torno al mismo una petición fundada, acotada en acontecimientos de hecho que expresamente se señala. Y allí, medio en broma, medio en serio, traté de simbolizar a la pretensión como la vedette del proceso, porque en torno a ella gira todo el proceso. El proceso nace con el planteo de la pretensión ante la jurisdicción. Y vamos a ver incluso ahora cuáles son los elementos de la pretensión, y muere cuando esta exclusión de insatisfacción se produce, o sea que la vida del proceso es la vida de la pretensión. Bien, decíamos que es una declaración de voluntad y mencionábamos unos hechos que es preciso se señalen con precisión y que contenga una petición o afirmación de una consecuencia jurídica derivada de esa situación de hecho. En consecuencia, cada vez que vayamos a formular una pretensión, esa pretensión tiene que tener como sustrato, como base, unos hechos que tienen que estar determinados con precisión. Y además tengo que formular o extraer de esos hechos una determinada consecuencia jurídica, que la tengo que expresar, porque de determinados hechos se pueden extraer muchas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el hecho de que yo le entregue a alguien mi vehículo puede significar o bien que se lo presté, o bien que se lo doné, o bien que se lo vendí. Según cuál sea la situación, el reclamo que yo hago del reintegro de ese vehículo va a dar lugar a una determinada consecuencia jurídica o no. Si yo lo doné, entonces no puedo pretender la devolución. Si yo lo vendí, tendría que alegar que hubo incumplimiento por parte del que me compró el vehículo, por ejemplo, que no pagó el precio, y que daría mérito a la devolución. Entonces, por eso es importante que esta declaración de voluntad tenga como sustrato unos hechos determinados, concretos, expresados y delimitados, por eso se dicen acotados, y además que de esos hechos yo extraiga una consecuencia jurídica determinada y que la mencione, que la exprese. Y luego de expresar esta declaración de voluntad, el objetivo al que apunto es al reclamo de un bien,
que podrá ser un bien de tipo concreto, como el ejemplo que acabo de dar, el vehículo, pero podrá ser un dinero, o podrá ser que reclame que se pinte un cuadro, o podrá ser que reclame que se tire un muro porque está construido sobre mi predio. Es decir, lo que reclamo es un determinado bien, con todos los caracteres de los bienes que ustedes ya saben de derecho civil. Y ese reclamo lo planteo respecto de otra persona, pero ante un tercero que está supraordinado, que está por encima de esa otra persona a la quien estoy reclamando el bien. De modo que si yo le reclamo a un amigo que me devuelva el vehículo y lo hago como testigo, un amigo en común que tenemos, eso no configura una pretensión. ¿Por qué? Porque por más que yo exprese como emisión de mi voluntad de que se me devuelva el vehículo, ese tercero amigo no es un supraordinado a nosotros, sino que es uno más que está en pie de igualdad. Entonces, para que se den los elementos de la pretensión procesal, esa declaración de voluntad tiene que ser formulada ante un tercero muy particular, que va a ser un tercero supraordinado, imparcial, etcétera, es decir, con todos los caracteres que describen a los tribunales. De ahí entonces que diferenciábamos la acción, la demanda y la pretensión, porque la acción la habíamos conceptualizado como aquel derecho o poder de hacer valer una pretensión. Es el supuesto, la base para que comience la actividad procesal. Es la materia prima para poder comenzar a desarrollar actividad procesal. La demanda es el medio, es el instrumento, la herramienta que utilizamos para poner en marcha el vehículo. Es el continente, es decir, es la forma, es lo externo. La pretensión es el contenido, es la declaración de voluntad que voy a incluir en esa demanda y que, una vez planteada ante el órgano pertinente, va a suponer el ejercicio del derecho o del poder para, digamos, poner en funcionamiento la jurisdicción. Bueno, tenemos que analizar cuáles son los elementos de la pretensión y por qué es tan importante esto de analizar los elementos de la pretensión. Y bueno, es importante porque imagínense ustedes que yo planteo una pretensión en un tribunal y resulta que pierdo porque no produje la prueba necesaria para ganar. Y entonces se me ocurre ir a intentar en otro tribunal para ver si tengo mejor suerte ahora que tengo más prueba o que conseguí prueba que estoy segura va a contribuir al éxito de mi pretensión. Bien, si yo hiciera eso, si planteara, luego de obtener una sentencia, planteara de nuevo la misma pretensión en otro tribunal, el demandado me podría oponer lo que se llama excepción de cosa juzgada, siempre y cuando aquella primera sentencia hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada. Más adelante ustedes van a ver que supone esta autoridad de cosa juzgada, es una cualidad determinada de la cual queda revestida la sentencia una vez que se dan ciertas condiciones, que implica que esa sentencia es inmodificable y además es imperativa, o sea, se impone a las partes y a determinados sujetos. Entonces decía, ese demandado me va a oponer la excepción de cosa juzgada. Pero para que el juez pueda decidir si efectivamente debe prosperar o no esa excepción, que supone, digamos, dejar paralizar, terminar, concluir allí ese segundo juicio, el juez tiene que comparar la pretensión que yo planteé en este segundo juicio con respecto a la pretensión que planteé en el primer juicio. Y solo si se dan
identidad de la pretensión, entonces podrá prosperar esa excepción de cosa juzgada. De modo similar ocurre con la excepción de litispendencia. La única diferencia que la litispendencia significa precisamente eso, litis pendencia, juicio pendiente. Si yo hubiera promovido el juicio y viera que estoy por perder porque en realidad no produje esa prueba, no la presenté con la demanda como la tenía que presentar y ya estamos cerca de dictado sentencia y vi que los testigos me declararon muy malamente y que voy a perder el juicio, si intentara ir a otro tribunal a plantear el mismo problema, como está pendiente ese primer juicio, litis pendiente, entonces el demandado va a oponer la excepción de litispendencia, es decir, va a tratar de paralizar este segundo juicio y concluirlo, terminarlo, matarlo, entre comillas, diciendo que ya hay una discusión pendiente sobre este tema. Y obviamente la razón que opera como fundamento en estas dos hipótesis de cosa juzgada y de litispendencia es una razón de coherencia, ¿verdad?, del sistema, de certeza y seguridad. Es decir, una vez que se dicta una sentencia, esa sentencia tiene que adquirir certeza y ser, digamos, y estabilidad en el tiempo. Si no, estaríamos permanentemente revisando las decisiones. Y además un tema de coherencia, que no existan sentencias que puedan ser contradictorias. Bien, por eso es que tenemos que analizar cuáles son los elementos de la pretensión. Fundamentalmente vamos a ver dos elementos, el elemento objetivo y el elemento causal. Después hay otros elementos también, pero los esenciales que tenemos que analizar son el elemento objeto, la causa y luego vamos a ver también los sujetos porque es importante. ¿Qué es el objeto? Es aquello que yo persigo con la pretensión, es el efecto que persigo, el efecto jurídico que busco. También se designa al objeto con la expresión petitum o petitorio. Y se distingue dos clases de objeto, un objeto inmediato, más próximo en el tiempo, y un objeto mediato, más lejano en el tiempo. En lo inmediato, ¿qué es lo que quiero? Porque obviamente estoy en un proceso, no tengo cumplimiento voluntario, por eso es que estoy yendo a un tribunal. En lo inmediato, lo que estoy buscando es que el juez me dicte una sentencia, es decir, que se pronuncie. Y entonces va a ser el tipo de pronunciamiento que le estoy pidiendo al juez. Podrá ser una sentencia de condena, podrá ser que estoy buscando una sentencia declarativa, como en el caso del juicio de prescripción, o podrá ser que estoy buscando una sentencia constitutiva, como en el caso del juicio de divorcio. Bien, en lo mediato, o sea, atrás de esa sentencia, ¿qué es lo que quiero conseguir? Bueno, lo que quiero lograr es el bien de la vida que estoy peticionándole al otro. Entonces, es ese bien sobre el cual tiene que recaer un pronunciamiento. Por ejemplo, en un juicio de cobro de pesos, que estoy reclamándole a alguien que me pague dinero porque no me lo ha devuelto, en realidad el pronunciamiento inmediato es una sentencia de condena. Y el pronunciamiento y el objeto mediato, ¿cuál va a ser? Va a ser la cantidad de dinero que quiero que se me devuelva. Entonces, objeto inmediato, que se dicte sentencia de condena, objeto mediato, a el pago de la suma de $154.523. En un juicio de prescripción, lo que voy a pedir, el objeto inmediato, es que se dicte sentencia declarativa. El objeto mediato es que se me declare propietaria del inmueble padrón 1000 del departamento tal del Uruguay. En un juicio de divorcio, por ejemplo, es que se declare disuelto, es una sentencia constitutiva, el vínculo matrimonial entre el actor y el demandado por la causal tal. Entonces, si este objeto está bien delimitado y lo tenemos bien claro,
va a coincidir con el petitorio que vamos a formular en el escrito de demanda en el capítulo correspondiente al petitorio, que es un capítulo final del escrito en el cual decimos: al señor juez solicito se declare disuelto el vínculo matrimonial entre fulano y mengano. Tengan presente que las sentencias constitutivas también suponen una declaración, por eso se utiliza la expresión se declare, pero en realidad la naturaleza jurídica de una sentencia que declara el divorcio es de una sentencia constitutiva. Por eso, repito, es tan importante tener muy claro cuál es la distinción entre objeto inmediato y objeto mediato. Si simplemente expreso uno de ambos, en realidad no estoy delimitando adecuadamente el objeto. Si solo digo el inmueble del padrón tal, pero no estoy pidiendo es que se condene al demandado a que me pague, o que se condene a que, o que se declare que soy el propietario del padrón tal, el juez no sabe qué es lo que yo estoy pidiendo y no está determinada con exactitud la pretensión. El otro elemento es el elemento causal, también denominado causa petendi, causa de pedir. Es la razón de ser, el por qué estoy pidiendo eso. Y tiene que ver con lo que habíamos dicho, con aquella plataforma, el sustrato, con una situación de hecho concreta que la tengo que invocar, la tengo que decir, la tengo que expresar, al cual el actor tiene que asignarle una determinada consecuencia jurídica. Entonces, no alcanza con que diga yo le entregué el inmueble a el demandado, porque si no expreso que en realidad se lo entregué en préstamo y en consecuencia él me lo tiene que devolver y estoy reclamando la devolución, no estoy expresando adecuadamente cuál es la causa. Sí, porque perfectamente podría ser que me lo devuelva, que me lo arriende, que me lo venda. Es decir, en realidad entonces yo tengo que invocar una situación concreta de hechos y decir cuál es la consecuencia que yo pretendo que se aplique para esa situación de hecho. Y además, porque piensen ustedes, muchas veces las normas sustantivas, sobre todo en sede de contratos, establecen opciones para el acreedor de la obligación que van desde exigir el cumplimiento de la obligación o pedir la resolución del contrato, por ejemplo. Entonces, el juez no tiene por qué él decidir, ni mucho menos la contraparte, porque estamos ante un proceso absolutamente dispositivo, no tiene por qué decidir cuál de las dos consecuencias es la que quiero yo, si la devolución, digamos, el cumplimiento de la obligación o la resolución del contrato. Entonces, ante la situación de hecho concreta, tengo que reclamar una consecuencia jurídica. Ahora bien, reclamar la consecuencia jurídica no significa establecer cuál es con precisión la norma concreta aplicable. Lo que tengo, repito, es describir por un lado los hechos, allí tienen el ejemplo, las riñas y disputas en el matrimonio, pero no alcanza con que diga existen riñas y disputas. Tengo que decir, hace 6 meses, 8 meses, 4 años existen riñas y disputas. El día tal, en ocasión de tal, fulano cometió adulterio. El día tal, en la intersección de la calle tal, fui atropellada por el vehículo tal, conducido por fulano, etcétera. Y además la consecuencia, ¿verdad? Lo que estoy pidiendo es la disolución del vínculo matrimonial por riñas y disputas, o porque podría estar pidiendo perfectamente un daño moral, ¿verdad? Bien, en el caso del atropellamiento, que se condene a que me indemnice con dinero el perjuicio sufrido. Decía entonces que lo que no podemos confundir es la causa petendi con argumentaciones o con normas jurídicas. ¿Por qué? Porque yo incluso hasta me puedo equivocar en la norma jurídica y por
el principio iura novicuria, el juez es el que tiene que identificar correctamente cuál es la norma. Yo tengo que decir cuál es la consecuencia. El juez luego tendrá que verificar si existe una norma que prevea esa consecuencia y determinar y encontrar esa norma. Iura novicuria, recuerden, significa el juez conoce el derecho. Entonces, lo que yo tengo que determinar y expresar con total claridad es la consecuencia que estoy reclamando. Las normas jurídicas no individualizan a la pretensión, porque imaginen ustedes, yo podría decir, quiero que se aplique la consecuencia dispuesta en el artículo tal, pero si el artículo tal tiene varias consecuencias jurídicas, en conclusión, entonces estaría indeterminada cuál es la causa mía de pedir, porque no quedaría clara cuál es de las posibles consecuencias la que yo estoy peticionando. Recuerden que es una declaración de voluntad petitoria, ¿verdad? Pido. Entonces, cuando hablamos de causa petendi, entonces siempre tenemos que pensar en hechos más consecuencia reclamada, más una consecuencia que estoy pidiendo. Estos requisitos, esta pretensión, digamos, debe además ser admisible y fundada. Ahora bien, la admisibilidad de la pretensión se controla en todo proceso al inicio, una vez que se presenta la demanda, que es un acto procesal habitualmente escrito, el juez controla, digamos, si esa demanda es admisible. ¿Y cuándo una demanda es admisible? Bueno, cuando de su lectura es posible, digamos, conducir la averiguación del contenido y es posible, a partir de su planteo, llegar a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque es clara, porque contiene el elemento objetivo inmediato, el elemento objetivo inmediato y porque además tiene correctamente formulada la causa petendi. Ahora bien, la demanda es fundada si, de acuerdo al contenido, es apropiada para obtener una decisión favorable a quien la ha planteado. Normalmente el control de fundabilidad de las demandas se hace recién al final del proceso, un momento antes de que el tribunal tenga que pronunciar una sentencia para decidir el conflicto. Cuando el tribunal, digamos, tiene todos los elementos. Por eso es que la fundabilidad de una demanda es un requisito no para que, digamos, se pueda gestionar, tramitar un proceso, sino un requisito para tener una sentencia favorable al actor. La fundabilidad, repito, es lo que garantiza el éxito al actor, que sea fundada. Y digamos que vaya, para eso después se verá si acreditó todo lo que dijo, si acreditó que eran ciertos los hechos y, digamos, si la consecuencia jurídica que pide es posible. Eso es la fundabilidad. Habitualmente en los procesos ordinarios y en los extraordinarios, en sentido amplio, esta fundabilidad se analiza al final. Excepcionalmente, hay ciertas estructuras procesales, como los procesos monitorios, en que estos dos controles se hacen al inicio del proceso, y lo mismo en el proceso de ejecución. Existen otros requisitos que, vinculados a la admisibilidad, se clasifican en extrínsecos o intrínsecos, y en los extrínsecos a su vez se pueden subdividir en procesales, requisitos relacionados a la actividad, y en requisitos fiscales. Los procesales extrínsecos refieren a los sujetos, al objeto y a la causa, por ejemplo, que el objeto sea idóneo, que los sujetos tengan competencia, que el tribunal sea competente, que las partes tengan capacidad procesal y capacidad como para ser parte en el proceso, que la actividad, o sea que la pretensión o que está contenida una demanda sea planteada en el lugar adecuado, cumpliendo los requisitos de forma adecuada y de tiempo. Esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos actos procesales, y los fiscales, que son los tributos que hay que, cuando corresponde, abonar.
y los intrínsecos que tienen que ver con los sujetos y el objeto. Estas pretensiones, según el tipo de decisión, según el objeto inmediato que estamos peticionando, se clasifican en pretensiones de conocimiento, de ejecución o precautorias. Y las pretensiones de conocimiento, a su vez, se distinguen en meramente declarativas, constitutivas o de condena, cuando la meramente declarativa lo único que estoy pidiendo, el resultado último que estoy pidiendo es una declaración, me conforma, digamos, y termina mi actividad, lo más lejano de mi pedido es una simple declaración. En el caso, por ejemplo, que me declaren dueña por prescripción treinteniaria. En el caso de las sentencias constitutivas, lo que estoy pidiendo es que el juez constituya, modifique una situación jurídica concreta, es decir, que extinga mi situación jurídica de casada y haga nacer, constituya mi situación jurídica de divorciada. Y la de condena es que condene a alguien, ¿verdad?, que imponga una determinada situación jurídica a un sujeto pasivo. También la pretensión puede ser de ejecución, es decir, que lo que estoy pidiendo es que, digamos, se lleve lo máximo la actividad hasta lograr producir un cambio material en las circunstancias de hecho y de derecho, y la última, la precautoria, que es cuando lo que se trata, se procura, es prevenir el peligro de la demora. Según la naturaleza del derecho que se está haciendo valer, estas pretensiones se pueden clasificar en reales, personales o mixtas. Hay que tener un poco de cuidado después más adelante cuando estudiemos competencia, las reglas de la competencia que están en la LOT, la Ley de Organización de los Tribunales, 15.750, que ustedes encuentran en el apéndice del código. De artículo 15 a 21 habla de las acciones y las clasifica en acciones reales, personales o mixtas. En realidad, las acciones no son reales o personales o mixtas, sino que son las pretensiones, ¿verdad? Y esto está vinculado a lo que ustedes estudiaron en Derecho Civil. Según la pretensión perseguida, la finalidad que se persigue, la pretensión puede ser penal o civil, y civil aplica un criterio residual a lo penal, y penal es cuando lo que se busca es la imposición de una pena. Decíamos que la pretensión tiene la misma vida, tiene una vida, y que esa vida es la vida del proceso, con lo cual la pretensión se puede transmitir, se puede transformar, y en conclusión podemos decir que nace, se mantiene y concluye junto con el proceso. La vida de la pretensión es la misma vida que tiene el proceso. Por eso es muy importante este tema de la identificación de las pretensiones. Identificar pretensiones consiste precisamente en ese procedimiento de confrontar dos o más pretensiones para establecer si se tratan de la misma o son diferentes, porque la identidad o la diversidad incluso puede ser total o parcial. Por lo que ya habíamos planteado antes, no pueden existir dos procesos simultáneos sobre una misma pretensión y tampoco pueden haber, por tal, dos decisiones sobre una misma pretensión, lo que habilita al planteo de las excepciones de litipendencia y cosa juzgada que ya comenté. Importancia práctica de este tema, digamos, las repercusiones se dan en el tema de acumulación de pretensiones y acumulación de autos, si es posible o no es posible, modificación de la demanda, hechos nuevos, etcétera. Es decir, repercute sobre una serie de institutos de gran trascendencia en el proceso. ¿Cuáles son los elementos entonces para identificar si dos pretensiones son distintas que tenemos que analizar? Se habla de la triple identidad, el sujetos, objeto y causa. Esos son los tres elementos que tenemos que mirar para ver si una pretensión es igual a otra, totalmente igual o parcialmente igual. En cuanto a la identidad de sujetos,
tenemos que considerar el sujeto activo y el pasivo, es decir, el que reclama y a quién se reclama. No se compara el tribunal. El tribunal no es un sujeto de la pretensión, es el destinatario de la pretensión, pero no es ante quien planteamos la pretensión. Entonces, no interesa, digamos, si la pretensión se planteó en el tribunal tal o cual. Sí, vamos a comparar el sujeto activo y el pasivo. Y no interesa, a los efectos de saber si hay una identidad, cuál es la posición. No importa si en un proceso uno es un actor y el otro es demandado, y en el siguiente proceso la posición jurídica está invertida. Es decir, si el que era actor en un proceso pasa a ser demandado en el otro. Igual puede haber identidad a pesar de que ocupen sillones diferentes. La identidad de la que se habla es la identidad jurídica, no la identidad física. Por lo tanto, la calidad en la que se ha intervenido es lo que interesa. Por ejemplo, si uno comparece en un proceso como por sí, ¿verdad? Por sí, y en el proceso siguiente comparece como apoderado de una tercera persona, no son los mismos sujetos. Pero sí serían los mismos sujetos si en este proceso yo comparezco por mí misma y en el siguiente comparece alguien representándome a mí. Habría identidad de sujetos, ¿verdad? Porque lo que importa es la calidad jurídica. Y, digamos, hay que ver también algo que ustedes todavía no estudiaron, que es los sujetos que quedan alcanzados por la cosa juzgada. Es un tema que vamos a ver más adelante. Artículo 218-2021 de Código General del Proceso, que establece que la autoridad de la sentencia alcanza a determinados sujetos. Y entonces podría haber identidad si quien comparece en ese segundo proceso es uno de los sujetos alcanzados por la autoridad de la cosa juzgada con respecto a los originales actores y demandados. En cuanto a la identidad del objeto, no basta que las pretensiones se refieran al mismo bien, sino que hay que distinguir precisamente en aquellos otros elementos. Si lo que estoy pidiendo en uno es una sentencia de condena a dar, a hacer o no hacer, es decir, y en el otro, porque en el otro puedo estar pidiendo otra cosa. Yo puedo, respecto del mismo bien, en un juicio estar pidiendo que digamos, me condenen a entregar el bien, y en el otro puedo estar pidiendo que me devuelvan el bien dado en arrendamiento. Y entonces no habría identidad de pretensiones. En cuanto a la identidad de la causa, es un elemento realmente importante. Habíamos dicho que la causa estaba dada por los hechos históricos concretos, la historia, el cuento del proceso, ¿verdad? Y la trascendencia y la consecuencia reclamada. No integra la causa las argumentaciones jurídicas que se hagan. Por eso, el simple cambio de argumentación jurídica no modifica la pretensión. Ustedes van a ver montones de sentencias en las cuales el tribunal desestima, digamos, una pretensión, porque en realidad usted lo único que hizo fue cambiar la... En cuanto a la identificación del objeto del proceso, hay dos teorías. Una se denomina teoría de la individualización y la otra se denomina teoría de la sustanciación, que, digamos, sostienen supuestos diferentes. Para los partidarios de la teoría de la individualización, la demanda únicamente se tiene que fundar en la relación jurídica que se invoca sin referirse a los hechos. Entonces, por ejemplo, es como si dijéramos, la demanda, lo único que tengo que hacer es pedir el divorcio, pero no tengo que mencionar la causa, ¿verdad? No tengo que mencionar por riñas y disputas. Alcanza entonces con que pida, digamos, que pida el objeto, pida la consecuencia jurídica, pero no la vincule a determinados hechos. Pido entonces el divorcio, pero no relaciono que es base a unas riñas y disputas que ocurrieron en el matrimonio. O pido que me devuelvan una cosa, pero no digo que es porque la había dado en préstamo o porque la había dado en arrendamiento. Para los partidarios de la teoría de la sustanciación, y que es la que sigue nuestro codificador, el objeto es lo pedido,
pero basado en hechos y fundados en un derecho que se alega, es decir, en una consecuencia jurídica que se reclama. Entonces, si la demanda no contiene una pretensión identificada, individualizada de ese modo, la consecuencia jurídica es el rechazo de esa demanda. Por lo cual, entonces, tengo que pedir el divorcio basado en las riñas y disputas ocurridas en el matrimonio, en el periodo tal y cual, por lo cual pido la disolución del vínculo matrimonial. O, en el caso de que pretendo la devolución de una cosa, lo que pido es que se devuelva la cosa dada en préstamo a fulano bajo tales y cuales circunstancias, entonces reclamando la devolución de la cosa. Esto es para mostrar la trascendencia jurídica que tiene en nuestro sistema procesal uruguayo la individualización de los elementos de la pretensión. Y además esto significa que se va a controlar por el tribunal al inicio del proceso, en el control de admisibilidad, y además se va a controlar por el demandado que eventualmente puede oponer como excepción el defecto en el modo legal de proponer la demanda. Habíamos dicho que la pretensión tenía una vida, es decir, un nacimiento, un origen, podía tener un desarrollo y hasta incluso una extinción, ¿verdad? Muerte súbita, bien. Una de las incidencias que puede ocurrir con la pretensión es que se produzca el fenómeno de acumulación de pretensiones. Y este fenómeno puede ser una acumulación originaria o una acumulación sucesiva. Y a su vez la sucesiva se subdivide en acumulación por inserción o adhesión y acumulación por reunión. A ver, ¿qué es esto? Una acumulación originaria es cuando el actor en la demanda plantea más de una pretensión. Esto es originaria. ¿Por qué? Porque en el primer acto que se introduce la pretensión se acumula más de una, y entonces es lo que se denomina acumulación originaria de pretensiones. En cambio, la acumulación puede ser sucesiva, es decir, después de la primera, después de la que plantea el actor. Bien, esa sucesiva puede ser o bien por inserción, que es cuando se inserta a la primera una segunda o sucesivas pretensiones. ¿Y cuándo puede insertar una sucesiva pretensión? Es cuando el demandado tiene oportunidad de contestar la demanda. Él puede, además de contestar o sin contestar, puede reconvenir, esto es, puede plantear una nueva pretensión. Por eso no se puede confundir la contestación de la demanda con la reconvención, más llamada contrademanda. ¿Por qué? Porque no es que esté mal llamada, es una contrademanda, una demanda al actor, pero bueno, es más adecuado usar el término reconvención. ¿Por qué? Porque para plantearlo en términos groseros, yo puedo plantearle al actor que me devuelva 100 pesos que le presté ayer, al demandado, perdón, que me devuelva 100 pesos que le presté ayer, y el demandado me puede contestar, en realidad tú no me prestaste nada, pero bueno, ya que estamos, yo te reclamo a ti que me devuelvas los $23.000 que te presté hace 4 años. Vieron que son dos pretensiones distintas, solamente que el demandado, en vez de plantear un juicio y ser el actor en un juicio, él se convierte en actor en este juicio por esos $23.000 en ocasión y en oportunidad de contestar la demanda. Con lo cual me hace a mí demandada de esa pretensión. Y yo voy a ocupar sucesivamente dos sillas, la silla de actora respecto de los pesos y la silla demandada respecto de los dólares. Y el demandado va a ocupar al mismo tiempo la silla de demandado respecto de los pesos y la de actor respecto de los dólares. Allí se habría producido un fenómeno de acumulación de pretensiones sucesiva por inserción, porque se inserta. Otra ocasión en que esto puede ocurrir es cuando aparecen ciertos terceros a los cuales, el ordenamiento les permite ingresar. Es un fenómeno que vamos a estudiar más adelante. Y hay otra posibilidad de acumulación
de pretensiones, que es lo que se denomina por reunión, que es la llamada acumulación de autos o acumulación vulgarmente dicha de expedientes. Es cuando yo tengo dos juicios, por ejemplo, en un juicio, en un juzgado, le reclamo estos 100.000 pesos al demandado, y en otro juicio le reclamo que, digamos, me devuelva un objeto mueble al mismo demandado. Vamos a ver si es posible que esos dos juicios que están en dos juzgados distintos, pero que refieren al mismo actor y al mismo demandado, pueden acumularse, es decir, si pueden juntarse por un tema de economía procesal para que, ya que son las mismas partes, el mismo actor y el mismo demandado, sí podemos hacer un ahorro de expedientes y de energías y tramitarlos juntos y que el juez lo decida en una única sentencia. Decía entonces que este es un fenómeno que se puede dar, el de la acumulación de pretensiones, que se produce como uno de las tantas vicisitudes que puede tener una pretensión a lo largo del proceso. Les invito a que traten de, pensando ejemplos de la vida práctica, de casos que ustedes han oído, de gente que conocen, de litigios, o incluso aunque no hayan ido a litigio, pero reclamaciones que ustedes imaginan que pueden ser procesables ante un tribunal. Bueno, traten de delimitar y describir y redactar cuál es el objeto inmediato, cuál es el objeto mediato y cuál sería la causa petendi de esa pretensión. Y traten de determinar también cuáles serían los sujetos activo y pasivo para ver si después, cuando analicemos el fenómeno eventualmente de la cosa juzgada, de la litipendencia, podemos estar ante un caso de una pretensión que pueda, digamos, ser pasible del excepcionamiento de cosa juzgada o de litispendencia.